Hoy en Entre Grillos, ¿qué tienen en común un senador con relojes de lujo, ex colaboradores narcos, vuelos misteriosos y malas habilidades de negociación? Dos palabras: poder y corrupción. Hablamos de Adán Augusto López, su vínculo con el presunto narco comandante H, su lujosa colección de relojes, una diputada protegida desde el Senado y lo que no logró aprobar dentro de Morena. Todo mientras AMLO sonríe y el partido calla. Adán López Hernández es mi hermano. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. ¿Te acuerdas de Adán Augusto? Claro que sí. El exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, exaspirante presidencial y actual coordinador de los senadores de Morena. Pues resulta que últimamente Adán está en el ojo del huracán, y no por hacer algo brillante, sino porque los escándalos le están lloviendo, como si fuera final de temporada en una telenovela política. Y ojo, porque lo que vas a escuchar no es chisme de pasillo. Son acusaciones graves, con nombres, apellidos y hasta vínculos con el narcotráfico. Todo comienza en Tabasco, su tierra natal, con un personaje llamado Hernán Bermúdez, el que tienen en pantalla. Este señor fue secretario de Seguridad del Estado, puesto clave, porque ya sabemos que Tabasco es una de esas muchas zonas del país donde el crimen organizado opera con comodidad. Bermúdez era el brazo derecho de Adán cuando era gobernador, pero resulta que en noviembre de 2024, el actual gobernador de Tabasco, y también morenista, Javier May, lo acusó de ser enlace de un grupo criminal llamado La Barredora, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, escuchaste bien, el mismo partido de Adán, Morena, acusando a su ex colaborador de ser un capo. Y aquí es donde el guión se vuelve de narcoserie. Tras las acusaciones, Bermúdez desaparece, literal, se esfuma. Y luego, como por arte de magia, empiezan a correr rumores de que se murió. Pero no hay acta, no hay cuerpo, no hay confirmación. La Interpol lo sigue buscando, pero en México ya muchos lo dan por muerto. Más conveniente, imposible. Como si alguien dijera, ups, ya ni modo, ya no lo encontramos. Y Adán, silencio. Aunque eso sí, cuando le preguntaron, dijo que está dispuesto a ponerse a disposición de cualquier autoridad. Ajá. Como si eso bastara cuando tu ex jefe de policía es señalado por tener vínculos con el crimen organizado. Y claro, cuando sabes que todos los que te podrían investigar son tus aliados políticos. Cabe recordar que el mismísimo AMLO lo ha defendido. En una mañanera de 2022 dijo que Adán es un hombre honesto, que lo conoce bien y que las acusaciones contra él no eran más que un ataque político. ¿Te suena? Exacto. Como cuando un tal Felipe Calderón decía que no sabía nada de lo que hacía Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, quien terminó declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Pues parece que en México seguimos reciclando excusas. Sin olvidar que aunque en este podcast no dudamos de la culpabilidad de García Luna, lo metieron al bote sin mostrar evidencias. Bastó el llevar a testificar a un montón de criminales que tenían el incentivo de decir lo que la fiscalía gringa quería escuchar para ver sus sentencias reducidas. De nuevo, no es que no fuera culpable, pero aquí se alertó que aplaudir que los gringos tuvieran un estándar tan bajo para demostrar culpabilidad era peligroso. Los ayer beneficiados festejaron. Pero hoy, un Trump en el poder que está en modo perro contra el narco representa un gran peligro para los políticos corruptos. Y la muerte o desaparición del exsecretario de Adán Augusto resulta demasiado conveniente para considerarla una coincidencia. Pero el caso Bermúdez no es el único escándalo en el prontuario de Adán Augusto. También está el tema de sus relojes. Y no hablamos de un par de lujitos, como tu reloj edición Snoopy, tu Casio Vintage o tu Baby G. No, 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 no. Hablamos de una colección de piezas de lujo. Nada más para poner un ejemplo, uno de estos relojitos, un Alange Unzone, está valuado en más de 1 millón de pesos. ¿Cómo le alcanzó a Dan Augusto para pagarse todos estos caprichitos? Es un misterio. Porque si suma su salario como funcionario público, que no es nada malo, nomás no dan las cuentas. Cuando se le cuestionó en un meeting con el ya famoso grito de ¿qué hora tiene, licenciado?
Él solo dijo que estaban en su declaración patrimonial, pero oh sorpresa, no aparecen. Bien dicen que el tiempo es relativo y aunque AMLO dijo que ya había llegado la hora de terminar con la corrupción, parece que los relojes de millonario corren a otra velocidad, la de la impunidad. Ahora vámonos con Andrea Chávez, senadora joven, con futuro brillante en Morena y casualmente muy cercana a Adán. Tanto que hay quienes afirman que él la apoya con todo. Contactos, dinero, aviones, favores legislativos y hasta aspiraciones políticas. Chávez sueña con ser gobernadora de Chihuahua y Adán, dicen, está allanándole el camino. ¿Pruebas? Bueno, vamos por partes. Para empezar, se descubrió que asistió a su informe en vuelo operado por la Fuerza Aérea Mexicana, sin registro, sin autorización, sin bitácora, como si los militares fueran el Uber privado de Adán. Y ojo porque la familia de la senadora también viajó en avión privado a verla, vuelo que aseguran había sido proporcionado por Adán, aunque ella lo negó. Ahora, aquí no nos vamos a meter con chismes del corazón, pero hay al menos otro vínculo corrupto entre Adán y Andrea, que por cierto fue jefa de campaña cuando Adán perdió la candidatura presidencial de Morena frente a Claudia Sheinbaum. Y justo con miras a campañas, pero en este caso la de Andrea para Chihuahua, comenzaron a aparecer caravanas de la salud, funcionando a la vez como propaganda anticipada para la morenista y como una de esas rancias prácticas políticas de personalizar lo que deberían de ser servicios públicos, algo que la misma presidenta Sheinbaum le pidió dejar de hacer. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacó Andrea el dinero para pagar estos camiones con médicos cuando el mismísimo gobierno del que ella forma parte está recortando gastos en salud? Se ha dicho que de empresarios ligados a... ¿Se imaginan a quién? Adivinaron. Adán Augusto. En suma, Adán y Andrea tienen una relación política más que estrecha y esa cercanía ha traído beneficios mutuos. Y ahora viene lo más irónico de todo esto. A pesar de cada uno de estos escándalos, Adán Augusto es coordinador de Morena en el Senado. Un cargo clave, porque desde ahí puede negociar, controlar votos, presionar y mover piezas. Pero, ¿qué tan buen operador es realmente? Pues si nos basamos en su tiempo como secretario de Gobernación de López Obrador, el puesto para el operador político más importante de un presidente, la respuesta es no mucho. Fracasó en conseguir la aprobación del Plan B de la reforma electoral, al no conseguir los consensos con la oposición, y ahora, como líder de Morena en el Senado, ni siquiera pudo ordenar a su propio partido en temas clave como la designación de magistrados electorales, salvo que haya hecho que el caso no pasara a propósito. Y cuando sí logra cosas, lo hace por la mala, de la forma más corrupta. Como cuando presionaron al senador Barreda de Movimiento Ciudadano, cuando, coincidencias de la vida, detuvieron a su papá horas antes de la votación contra la reforma judicial. O cuando abrieron las puertas a la familia Yunes, de los personajes más embarrados de corrupción en el PAN, para obtener un voto clave para esa misma reforma a través de una extorsión vil y llana a cambio de retirar cargos de corrupción y hasta pederastía y trata. Y a pesar de estos sucios logros, no creo que Adán Augusto sea un operador político ágil. Eso sí, es más bien un operador de crisis, pero de las que él mismo provoca. Y todo esto nos deja una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que alguien con este nivel de escándalos siga teniendo tanto poder? La respuesta es simple, porque Adán es, y sigue siendo, uno de los grandes protegidos de López Obrador, su amigo, su confidente, su cómplice político. Y mientras AMLO siga teniendo influencia en Morena, Adán seguirá siendo intocable. Lo que esto revela es algo más profundo. La supuesta regeneración moral que prometió la 4T prueba una vez más que no trascendió el discurso, porque cuando uno de los suyos está embarrado hasta el cuello, la reacción no es investigar ni sancionar, es proteger, encubrir, minimizar, igualito que los gobiernos del pasado que tanto criticaron. Así se fundaron las bases y se consolidó el régimen morenista. El nuevo país que están creando tiene sus cimientos embarrados en la corrupción, extorsión y chantajes de personajes como Adán.
y del encubrimiento del resto del partido, desde Sheinbaum hasta los correligionarios de la base. Así que la próxima vez que escuches que Morena es diferente, acuérdate de Adán, un político con lujos inexplicables, nexos con personajes oscuros, operador de campañas ilegales, embarrado en corrupción, chantaje, conflicto de interés y beneficiario de una impunidad de alto nivel. Cambiaron los colores, pero las prácticas siguen igual de podridas. Si te gustó este episodio, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Puedes apoyar Entre Grillos con un café al mes. La liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Este país merece discutir la realidad para llegar a la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y a nuestra nueva mecenas Sofía Russo. Bienvenida, Sofía, y gracias por tu contribución. Hasta la próxima.